Bienvenido, estimado estudiante. Me alegra verte por aquí. En esta primera lección de este tutorial incorporaremos los assets necesarios para así preparar la escena, y en la etapa final de esta lección crearemos un script para que el jugador se pueda mover dentro de la escena. Es momento de iniciar Unity y crear un nuevo proyecto. Yo tengo instalado Unity Hub. Es por esa razón que me aparece esta ventana inicial. En caso que hayan instalado Unity Hub, hacer clic en este icono de flecha y elegir la versión de Unity que utilizarán. Yo utilizaré Unity 2019.1. Hacer clic. Se despliega la siguiente ventana. Este proyecto será de tipo 2D. Seleccionar la plantilla 2D, nombre del proyecto UFO, y luego seleccionar la ubicación en donde se almacenará su proyecto. Y luego de definir todo eso, hacer clic en Create y esperar a que se procese todo lo necesario. El primer paso que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a descargar unos assets por medio de la plataforma de Unity conocida como Asset Store. Por medio de la pestaña conocida como Asset Store, hacer clic aquí, nos estaremos dirigiendo de manera directa a la tienda. En caso que hayan cerrado esta pestaña accidentalmente, dirigirse en donde dice Window y hacer clic en donde dice Asset Store. Dentro de la Asset Store, digitar en el buscador la palabra UFO, buscar, y hacer clic en esta imagen. Luego de descargar estos assets, aparecerá el botón de Import. Es necesario, eso sí, tener una cuenta de Unity para poder descargar los assets. Yo ya me encuentro logueado. Una vez que se encuentren logueados, hacer clic en Download, que vendría siendo este mismo botón, y luego en Import. Hacer clic en Import. Si aparece un mensaje de advertencia, hacer clic en Import, Install Upgrade. Aparecerá la siguiente ventana para así seleccionar qué assets queremos importar. Para este caso no vamos a utilizar todos estos archivos. Nuestro objetivo es desarrollar este proyecto desde cero. Vamos a deseleccionar todo y solo seleccionaremos lo que vamos a utilizar. Hacer clic en el botón que dice None. Y ahora hacer clic en la carpeta denominada Sprites y Fonts. Teniendo eso seleccionado, hacer clic en Import y luego esperar. Una vez que se hayan importado los archivos, aparecerán las carpetas en este panel. Seleccionar la pestaña Escena. En las versiones más recientes de Unity, al momento de crear un nuevo proyecto, se crea una escena de manera predeterminada. Si hacemos doble clic en donde dice Escenas, podemos apreciar que se ha creado la escena Sample Scene. De esta manera, estamos ubicados en esta escena. Cambiemos su nombre como Main Game y hacer clic en Reload. Y la manera de crear más escenas es haciendo clic derecho, Create Scene. Comencemos utilizando el sprite que representará el fondo. Nos dirigimos a la carpeta Sprites, arrastrar y soltar el sprite denominado Background
hacia la jerarquía. De manera inmediata, en el panel de jerarquía se ha creado un GameObject denominado Background, y en el panel inspector podemos revisar sus componentes. Un sprite es visualizado por medio de este componente conocido como Sprite Render. El componente Transform es un componente predeterminado. Un GameObject vacío incluiría solamente este componente. El componente Transform se utiliza para modificar la posición, rotación y escala de un objeto. Para añadir más funcionalidades a un GameObject, lo podemos hacer presionando en Add Component. Por ejemplo, si requerimos que un GameObject pueda reproducir audio, podemos agregar el componente conocido como Audio Source. Seleccionamos audio y aquí tenemos este componente. Hacer clic y se agrega el componente. En caso que se quiera eliminar, hacer clic derecho, Remove Component. Cuando quisieran resetear la posición, rotación y escala de un GameObject, si hacen clic en este icono de engranaje y luego en Reset, se aplica el reseteo. Ya que arrastramos el sprite Background hacia el panel jerarquía, de manera automática se establecieron sus valores a sus puntos iniciales. Una manera para centrar la vista de un GameObject es seleccionando el GameObject y luego presionar la tecla F. Presionar la tecla F y ha cambiado la vista. Para este desarrollo no estaremos utilizando la cuadrícula. Es por eso que la vamos a desactivar. Hacer clic en el icono de flecha, en lo referente a gizmos, y desactivar la casilla que dice Grid, Show Grid. Ahora arrastraremos el sprite que representará al jugador. Arrastrar y soltar el sprite denominado UFO hacia el panel jerárquico. A continuación, crearemos unas capas para establecer un mejor ordenamiento en relación a los elementos de la escena. Dirigirse a la propiedad que dice Sorting Layer. Presionar en donde dice Default y luego en Add Sorting Layer. Hacer clic en el botón más. En primer lugar, definiremos la capa que estará por detrás de todas las demás capas. Para este caso será el fondo. Llamar esta capa como Background. Background. Agregar una segunda capa. Esta capa contendrá los elementos que recogerá el jugador. Digitar Pcaps. Por último, una tercera capa que contendrá al jugador. Digitar Player. Seleccionar el objeto Background y en donde dice Sorting Layer, seleccionar Background. Seleccionar el objeto Player y en donde dice Sorting Layer, seleccionar Player. Y cambiemos el nombre de este objeto por Player. A continuación, ajustaremos la escala del objeto Player. Cambiar su valor a 0.75 con respecto al eje X y el eje Y.
ya que estamos trabajando en un proyecto de tipo 2D. El eje Z no influye. Si nos dirigimos al panel Game, teniendo seleccionada una vista Free Aspect, observarán que el fondo apenas es visible. Esta es la vista que tendría el jugador. Para corregir esto, tendremos que aplicar unos ajustes a la cámara principal. Seleccionar el objeto Main Camera. Por ser un proyecto de tipo 2D, esta cámara fue ajustada a una proyección ortográfica. Una proyección ortográfica hace que los objetos no se vean más grandes o más pequeños a medida que se cambia la posición de la cámara. Para ajustar el tamaño de visibilidad que tendría esta proyección ortográfica, tenemos que ajustar la propiedad denominada Size a un valor de 16.5. Presionar Enter. Ahora podemos apreciar al jugador en el centro del tablero. Pero también estamos apreciando un fondo de color azulado. Esta es una configuración predeterminada al momento de crear proyectos de tipo 2D. Vamos a ajustar este color para mejorar el aspecto visual. El componente denominado Camera tiene una propiedad denominada Background. Esta propiedad nos permite seleccionar el color de fondo, hacer clic en esta casilla y digitar el siguiente código RGB 32 32 32. De esta manera conseguimos un color gris oscuro, mejorando de esta manera el aspecto visual. Ahora nos enfocaremos en crear un script para que el jugador pueda mover el ovni. El comportamiento que requerimos hacer es el siguiente. Necesitamos que el jugador pueda desplazarse alrededor de toda el área central y que no pueda salirse de este rango. También se requiere que el jugador pueda colisionar con los objetos para que cuando esto suceda se pueda determinar en qué momento estos objetos se han recogido. Para hacer esto, se requiere hacer uso de las físicas. Unity tiene dos sistemas de físicas, una para un enfoque 2D y otra para un enfoque 3D. Ya que nuestro proyecto es de tipo 2D, estaremos utilizando el sistema de físicas 2D. Para que un Game Object pueda adquirir esta característica, se requiere que posea un componente conocido como Rigid Body 2D. Seleccionar el nodo Player, hacer clic en Add Component y en el buscador digitar Rigid para llegar de una manera más rápida al componente que necesitamos y seleccionar Rigid Body 2D. Para que el jugador pueda mover este ovni, necesitamos definir cuáles serán las entradas de teclado que ocasionarán el desplazamiento. Para agregar esa funcionalidad a este Game Object, necesitamos crear y añadirle un script. Comenzaremos entonces creando un script de C#. Seleccionar el directorio Assets en el panel Project. Hacer clic derecho, Create Folder. Esta carpeta se llamará Scripts. Entramos a esta carpeta y hacer clic derecho, Create C# Script. Cambiar su nombre por Player Controller y luego hacer doble clic y se empezará a cargar su editor de código OID.
Cuando se instala Unity de manera predeterminada, se instala también el IDE Microsoft Visual Studio. Este es el IDE que estaré utilizando. En caso que quisieran utilizar otro IDE o editor de código, dirigirse a Edit, Preference, External Tools, y en donde dice External Script Editor pueden seleccionar otro editor de script. Una vez abierto el script, esta es la plantilla que se crea de manera predeterminada. Aquí debiese aparecer el nombre de la clase, refiriéndose al nombre del archivo. Para este caso se llama Player Controller y hereda de la clase MonoBehavior, que por medio de esa clase se habilitan las funcionalidades que posee este motor. Al momento de crear un script, aparecen dos funciones predeterminadas. La función Start nos permite inicializar para definir todos los ajustes necesarios antes que se aplique el primer fotograma en la función Update. Para este videojuego, nosotros requerimos comprobar a cada fotograma si el jugador ha presionado algunas de las teclas que estarían aplicando un movimiento. Para hacer esto, disponemos de dos opciones: utilizar la función Update o utilizar la función FixUpdate. Esta. La función Update es llamada una vez por fotograma. Esta función es utilizada para hacer actualizaciones regulares, como podría ser mover objetos no físicos, para hacer correr temporizadores simples, para recibir entradas de teclado, etc. La función FixUpdate es llamada a cada paso de la física. Los intervalos son consistentes. Esta función es utilizada para hacer actualizaciones regulares, como por ejemplo podría ser ajustando objetos físicos, es decir, de tipo Rigid Body. Para este videojuego estaremos moviendo el OVNI aplicando fuerzas a su componente Rigid Body 2D, o sea, se estaría aplicando la física. Es por esa razón que vamos a escribir código dentro de la función FixUpdate. Definir las siguientes dos variables para guardar las entradas correspondientes cuando el jugador se está moviendo horizontalmente, verticalmente, es decir, cuando el jugador haya presionado las teclas de flecha izquierda o derecha y si ha presionado las teclas de flecha arriba o abajo. Una variable de tipo float. Horizon. Input. Get axis. Horizontal. Otra variable que representa al movimiento vertical es igual input get axis vertical. A continuación vamos a definir una variable que representará al componente Rigid Body 2D que tiene el Game Object Player. Será una variable privada, private Rigid Body 2D, y el nombre de la variable RB12.
En la función start obtendremos la referencia de este componente. Escribir la siguiente línea de código dentro de la función start. rb2d va a ser igual a getComponent y el tipo de componente, en este caso es un RigidBody2D. Para obtener un componente de un GameObject se utiliza la sintaxis getComponent, definiendo el tipo de componente. En este caso es un RigidBody2D. Ahora que hemos definido eso, podemos utilizar este componente. Vamos a utilizar la función addForce para aplicar una fuerza y así desplazar el ovni, ya que más tarde este script será añadido a nuestro GameObjectPlayer, convirtiéndose en un componente extra del GameObjectPlayer. Escribir la siguiente línea de código dentro de la función fixUpdate. Definiremos en primer lugar un vector 2 que definirá el movimiento utilizando las variables que se escribieron anteriormente. Entonces, vector 2, la variable se llamará movimiento, es igual a new vector 2 y vamos a utilizar la primera variable representando al eje X, move horizontal, y ahora la segunda variable que representará al eje Y, move vertical. Y por último, a nuestro componente RigidBody2D le añadiremos una fuerza en relación al movimiento que se esté realizando. Entonces, rb2d punto addForce, y vamos a utilizar esta variable movement. De esta manera, dependiendo de las entradas de flecha que haya presionado el jugador, se estarán definiendo vectores, representando así la dirección a la cual se moverá el ovni. Si observan en este apartado, aparece un asterisco. Cuando un script no ha sido guardado, este asterisco estará siempre visible. Solo desaparecerá una vez que se guarde el script. Es bueno tener eso en cuenta, ya que el motor de Unity no compila si aplicaste algún cambio en un script y aún no has guardado. Guardar este script presionando Control S. Como se puede observar, el asterisco ha desaparecido. Volver al editor de Unity y esperar el tiempo de compilación. Aparecerá un icono animado en la parte inferior derecha y cuando finaliza la compilación, ese icono desaparece. Teniendo seleccionado el GameObjectPlayer, reduzcamos la escala de gravedad, esta propiedad, a un valor de 0, ya que este videojuego no lo necesita. No queremos que se aplique la fuerza de gravedad. Ahora, arrastrar este script hacia el objeto player. Y de esta manera este script se agrega como un componente extra. Teniendo todo eso listo, presionar el botón de play para observar el resultado obtenido hasta ahora. Presiono el botón
Ahora, si presionamos las teclas de flecha, podemos mover el ovni, lo cual este resultado es razonable. Pero el ovni se está moviendo a una velocidad bastante lenta. Para mejorar esto, vamos a incorporar una variable extra que se encargará de definir la velocidad. Volver al script. Definir la siguiente variable. Public del tipo float speed. Como pueden observar, se ha utilizado la palabra public. De esta manera, esta variable se comporta como una variable pública. Esto permitirá que esta variable pueda ser visible desde el editor de Unity. Ahora, la variable movimiento será multiplicada por esta variable. Aquí la utilizaremos. Movement por speed. Presionar el comando Control S para guardar los cambios de este script. Y luego de hacer eso, volver al editor de Unity. Ahora, si observan bien, teniendo seleccionado el Game Object Player, el componente script muestra la variable speed, que puede ser editada directamente desde el editor de Unity. Cambiemos su valor. Digitar el valor de 10. Ahora presionar en el botón Play para revisar los cambios. Como se puede apreciar, el ovni se desplaza a una velocidad más razonable. La clase ha culminado. Gracias por tu atención, estimado estudiante. Para la próxima lección nos enfocaremos en las colisiones, para que así el ovni pueda estar limitado a moverse dentro de un área definida. También nos ocuparemos de que la cámara siga al jugador. Y por último, nos enfocaremos de la creación de los objetos coleccionables que recogerá el ovni. Gracias por apoyar este canal. Nos vemos.